Te lo juro, si no lo veo con mis propios ojos, no lo creo. No me lo creo ni ahora, y ya han pasado casi 3 semanas. Sábado por la mañana, 10:27. Lo tengo grabado porque justo estaba probando el reloj nuevo que me regalaron los chicos de la empresa por mi cumpleaños. Un smartwatch que mide pasos, pulsaciones y no sé cuántas mierdas más. El caso es que estaba en el gimnasio, en el de siempre, el que está al lado del Carrefour en Alcalá de Henares. Yo iba los fines de semana nada más, porque entre semana curro desde casa como autónomo y se me va el día entre clientes, llamadas y facturas. Ella, Laura, iba todos los días. Entrenaba más que nadie, eso siempre lo admiré. O al menos eso decía. Pues ese día, como un idiota, me puse los cascos, hice un poco de cinta y luego me fui a la zona del fondo donde están las bicis estáticas. Esa zona da a los ventanales, y enfrente están las salas de clases dirigidas. Hay una cortina de cristal que lo separa, así que desde ahí se ve todo. Y lo que vi no se me va a olvidar jamás. Laura. Mi mujer. En ropa deportiva, sudada, riéndose como una cría de 15 años, agarrándole la nuca a su monitor, ese tal Rubén, y besándolo. No un beso tonto, no un pico. Un beso de esos que se dan con las 2 manos agarrando fuerte y con los ojos cerrados. Y lo peor no fue eso. Lo peor es que se estaban riendo. Riéndose. Como si el mundo fuera suyo. Como si lo nuestro no existiera. Como si yo no estuviera a 3 metros pedaleando con cara de idiota mientras ella le metía la lengua a otro delante de todos. Te juro que estuve a punto de tirarle una mancuerna al cristal. Pero me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Me bajé de la bici, me quité los cascos y caminé hacia la fuente de agua como si nada. Me crucé con ellos cuando salieron de la sala, y ella me saludó con un beso en la mejilla, como siempre. «Has sudado mucho», me dijo. Y Rubén, el cabrón, me guiñó un ojo. Ahí fue cuando supe que mi vida acababa de cambiar, aunque todavía no sabía cuánto. Ni cómo iba a reaccionar. Ni qué hacer con esa imagen pegada en la cabeza como una mancha de aceite. Pero te aseguro una cosa, nunca más volví a mirar a Laura con los mismos ojos. Salí del gimnasio sin despedirme de nadie, sin terminar la rutina, sin mirar atrás, caminando recto hacia el aparcamiento con una calma que no sentía en absoluto, porque por dentro iba descompuesto, con la cabeza a 1000, intentando ordenar algo que no tenía forma, y mientras arrancaba el coche lo único que podía pensar era que si me ponía a gritar ahí mismo no iba a servir de nada, así que conduje despacio, con cuidado exagerado, como si respetar cada señal fuera la única manera de no perder el control del todo. Llegué a casa antes que ella, lo cual no era raro porque los sábados solía quedarse más rato entrenando, y me senté en el salón sin encender la tele, sin música, sin nada, mirando al frente, repasando cada segundo de lo que había visto, no buscando explicaciones, sino intentando convencerme de que no me había vuelto loco de repente. Cuando Laura entró 1 hora después, con la bolsa del gimnasio colgada del hombro y el pelo recogido de cualquier manera, me saludó con normalidad, con ese tono suyo tranquilo, como si nada hubiera pasado, y me preguntó si iba a querer salir luego a comer fuera o si pedíamos algo para casa, y fue ahí cuando entendí que aquello no era un error puntual ni un malentendido, porque la naturalidad con la que se movía, con la que hablaba, con la que se descalzaba en el recibidor, solo podía venir de alguien que llevaba tiempo haciendo lo mismo sin sentir culpa. No dije nada en ese momento, no porque fuera fuerte o inteligente, sino porque no podía, porque tenía la boca seca y una presión en el pecho que no me dejaba hablar sin que se me notara todo, así que asentí. Le dije que ya veríamos, y me levanté para ir al despacho fingiendo que tenía un correo pendiente de un cliente. Me encerré allí durante horas, trabajando sin trabajar, mirando la pantalla sin ver nada, escuchando cómo ella hablaba por teléfono en la otra habitación, cómo se reía, cómo parecía ligera, como si no llevara nada encima,
mientras yo sentía que me habían quitado algo básico y no sabía todavía qué. Esa noche no dormí, y no fue una de esas noches de vueltas en la cama y suspiros exagerados, fue una noche rígida, tensa, con los ojos abiertos, escuchando su respiración, pensando en el momento exacto en el que decidió que besar a otro delante de cualquiera era aceptable, y preguntándome cuántas veces más había pasado algo parecido sin que yo estuviera cerca para verlo. No quise tocarla, no quise darle la espalda tampoco, me quedé quieto, contando las horas hasta que amaneciera, no porque el día fuera a arreglar nada, sino porque necesitaba que pasara algo, lo que fuera. Los días siguientes fueron raros, densos, largos, y lo peor es que desde fuera no se notaba nada, porque Laura seguía con su rutina, con su trabajo, con el gimnasio, con su manera de hablarme, y yo seguía respondiendo lo justo, sin levantar sospechas, observando más que nunca, fijándome en detalles que antes me daban igual, como los horarios, las excusas, los cambios pequeños que ahora tenían sentido. Empezó a llegar más tarde de lo habitual, a ducharse nada más entrar, a dejar la ropa deportiva en la lavadora sin mirarla, y yo lo veía todo sin decir nada, acumulando una rabia silenciosa que no sabía muy bien cómo usar. El jueves por la tarde pasó algo que terminó de romper cualquier duda que pudiera quedarme, porque ese día fui a recoger unos papeles al instituto donde trabajaba ella, algo que había hecho otras veces sin problema. Y cuando pregunté por Laura en conserjería me dijeron que ya se había ido hacía más de una hora, así que salí del edificio pensando que quizás se había equivocado con el horario, y fue al girar la esquina cuando los vi, a ella y a Rubén, sentados en la terraza de un bar cercano, muy cerca, demasiado cerca para dos personas que solo comparten pesas y estiramientos, hablando bajo, inclinados el uno hacia el otro, y aunque no se besaron esa vez, la manera en la que ella le tocaba el brazo, la forma en la que él le sonreía, era suficiente para entender que lo del gimnasio no había sido una excepción. No me acerqué, no monté una escena, no porque no quisiera, sino porque sentí algo nuevo, algo frío, algo que no era solo dolor, sino una claridad rara, como si de repente todo encajara de una forma desagradable pero ordenada. Me di la vuelta, caminé hasta el coche, y conduje sin rumbo durante casi una hora, pensando en qué iba a hacer, en qué opciones tenía, en si valía la pena enfrentarse en caliente o esperar, y decidí esperar, no por estrategia, sino porque necesitaba estar seguro de que cuando hablara no iba a perderme en gritos vacíos. La confrontación llegó sola 2 días después, un domingo por la tarde, en casa, sin testigos, sin prisas, cuando ella volvió del gimnasio y yo estaba en el salón, sentado, mirándola sin disimulo, y ella notó enseguida que algo no iba bien, porque dejó la bolsa en el suelo y me preguntó directamente qué me pasaba. La miré durante unos segundos largos, sin levantar la voz, y le dije que la había visto besarse con Rubén en el gimnasio el sábado anterior, y que también la había visto con él el jueves en el bar cerca del instituto. No añadí nada más. No hizo falta. Su cara cambió, no de golpe, sino poco a poco, como cuando alguien entiende que no puede seguir fingiendo, y se sentó frente a mí sin decir nada durante un rato que se me hizo eterno. Luego empezó a hablar, primero despacio, después más rápido, diciendo que no era lo que parecía, que estaba confundida, que se había dejado llevar, que no había planeado hacerme daño, que últimamente se sentía invisible, que necesitaba sentirse deseada, y yo la escuché sin interrumpirla, sin levantarme, con las manos apoyadas en las rodillas, dejando que soltara todas las frases que seguramente llevaba ensayando tiempo sin saberlo. Cuando terminó, le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndose con él, y bajó la mirada antes de responderme que un par de meses, que al principio solo hablaban, que luego entrenaban juntos, que una cosa llevó a la otra, y que no sabía cómo había llegado tan lejos. Le pregunté si había más, y me dijo que no, que solo era él, y no sé si me dolió más esa respuesta o si hubiera sido peor otra distinta, porque en ese momento entendí que durante semanas yo había estado compartiendo mi vida con alguien que tenía una parte completamente separada de mí. No grité, no tiré nada, no hice ningún gesto exagerado,
pero sí le dije que se había acabado, que no podía seguir viviendo con alguien que me mentía en la cara con tanta facilidad, y que a partir de ese momento íbamos a hacer las cosas de otra manera. Ella lloró, me pidió tiempo, me dijo que podíamos arreglarlo, que cortaría con él, que cambiaría de gimnasio, y yo le respondí que ya no se trataba de eso, que el problema no era Rubén, sino lo que había decidido hacer con nosotros sin consultarme. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, y aunque ella intentó acercarse varias veces, yo me mantuve firme, no por orgullo, sino porque cada vez que la miraba veía la escena del gimnasio repetirse, y sabía que necesitaba distancia para no romperme más. Al día siguiente empecé a mover cosas, no grandes decisiones todavía, pero sí las primeras, las que ya no tienen vuelta atrás, y mientras lo hacía, con una calma que me sorprendía, entendí que lo peor ya había pasado, porque la verdad, por dura que fuera, al menos era real, y ya no estaba viviendo a ciegas. El lunes siguiente me levanté antes que ella. Me duché, me vestí sin hacer ruido, y me fui a trabajar a una cafetería del centro, con el portátil bajo el brazo y una carpeta llena de documentos que no tenían nada que ver con el trabajo. Sabía que necesitaba tiempo fuera de casa, no solo para no verla, sino para poder pensar sin interrupciones. Había tomado la decisión de que no iba a seguir compartiendo techo con alguien en quien ya no confiaba, pero quería hacerlo todo con cabeza, sin dejarme llevar por el orgullo ni por impulsos. Esa mañana revisé precios de alquileres por la zona, contacté con un par de inmobiliarias, pedí cita con un abogado de familia que me recomendó un conocido y escribí en un cuaderno todo lo que había que dividir. Las cuentas conjuntas, las suscripciones, las cosas de casa que había comprado yo, las que habíamos pagado a medias, y lo que me llevaría. Me pasé 3 horas escribiendo, sin levantar la vista del papel, mientras el camarero me rellenaba el café sin que se lo pidiera, y cuando terminé, no me sentí mejor ni peor, solo más preparado. Volví a casa a media tarde, justo cuando Laura estaba saliendo para el gimnasio. Nos cruzamos en la puerta. Me dijo que necesitaba pensar, que había ido a dormir a casa de su hermana la noche anterior porque no aguantaba el ambiente, que se sentía mal, que estaba hecha un lío. Yo le respondí que lo entendía, pero que esto ya no iba de sus sentimientos, que ahora tocaba asumir las consecuencias. Se quedó callada unos segundos, me miró con una mezcla de culpa y tristeza que no me generó nada, y se fue sin decir más. Al entrar noté el silencio más denso de lo habitual. Empecé a preparar la maleta, una de las grandes, de esas que usamos cuando íbamos de viaje en verano, y la fui llenando con lo justo, mis camisetas, mis vaqueros, algo de ropa de abrigo, y mis cosas personales. No toqué nada que pudiera parecer excesivo o agresivo. Solo lo que era claramente mío. Después, entré al despacho y empecé a desconectar mis cosas del escritorio, el monitor, el portátil, el ratón, los cables. Todo a una caja. No pensaba irme esa misma noche, pero quería tenerlo preparado. Cuando terminé, me senté en el salón y llamé a mi abogado. Le conté lo básico, sin exagerar, sin dar pena, solo los hechos. Mi mujer había mantenido una relación sentimental y física con otro hombre durante al menos 2 meses, tenía pruebas visuales, y no deseaba continuar el matrimonio. Me explicó los pasos, me dijo lo que necesitaba reunir, lo que podía reclamar, lo que no, y me dejó claro que si no había hijos de por medio, el proceso sería más rápido, aunque no por eso menos doloroso. Quedamos para el viernes por la mañana. El martes por la noche, Laura volvió a dormir en casa. No hablamos. Cruzamos pocas palabras, lo justo para no ignorarnos, pero ya sin máscaras. Fue la primera vez en mucho tiempo que no me mintió con los ojos, y eso, de algún modo, fue un alivio. Supongo que en su cabeza todavía tenía la esperanza de que todo esto fuera una especie de crisis pasajera, que yo necesitaba tiempo para perdonarla, pero no se daba cuenta de que lo que me había dolido no era solo el engaño físico, sino la naturalidad con la que había llevado una vida paralela sin plantearse que yo merecía saberlo.
El miércoles por la tarde, cuando ella estaba en la ducha, cogí su portátil y abrí su sesión. No buscaba más pruebas, no necesitaba detalles, pero quería entender cuánto tiempo llevaba todo esto construyéndose sin que yo lo notara. Revisé correos, fotos, documentos. No encontré nada escandaloso, pero sí muchas señales. Conversaciones con amigas en las que ya hablaba de Rubén desde hacía meses, fotos de entrenamientos en los que él salía casualmente recortado, planes de cenas de grupo que luego resultaban no ser tales. No encontré nada que me sorprendiera, pero cada línea confirmaba algo que ya sabía, que Laura llevaba mucho tiempo en otra parte y que mi error fue no haberlo visto antes. Esa misma noche volví a hablar con ella. Le dije que ya tenía abogado, que en los próximos días iniciaría el trámite de separación y que iba a mudarme a un piso en alquiler mientras se resolvía todo. No lo hice con frialdad, ni con crueldad. Lo dije con claridad, porque sabía que no había vuelta atrás. Ella no lloró. Se quedó muy quieta, me miró largo rato, y me preguntó si no había manera de replantearnos las cosas, de buscar ayuda, de hablarlo con alguien. Le contesté que no quería una relación reparada a la fuerza, que si me hubiera confesado lo que sentía antes de hacer nada, quizá estaríamos en otro punto, pero que ahora no podía construir nada sobre un terreno tan roto. El jueves empecé a mover las cosas más importantes. Mi amigo Dani me ayudó con su coche. En 2 viajes nos llevamos todo lo que necesitaba al nuevo piso, uno pequeño, sin muebles, con cocina americana y balcón, en una zona tranquila cerca del parque. No es bonito, no es especial, pero es mío. Dani me preguntó si estaba seguro, si no me estaba precipitando, y le respondí que era la primera decisión clara que tomaba en mucho tiempo. No me dio sermones, solo me ayudó a subir las cajas y nos tomamos una cerveza sentados en el suelo. Esa primera noche fuera dormí mejor de lo que pensaba. No porque estuviera bien, ni porque me sintiera liberado, sino porque al fin se había roto esa tensión constante de fingir que todo estaba bien. Ya no tenía que mirar de reojo, ni preguntarme si me estaban mintiendo. La respuesta ya estaba dada, y era fea, pero era cierta. El viernes fui al despacho del abogado con todos los documentos listos. Me explicó los próximos pasos, redactamos la solicitud, y firmé. Cuando salí, me quedé unos minutos parado en la acera, sin rumbo, pensando en lo rápido que se deshace una vida que creías estable. Miré el móvil y tenía 3 llamadas perdidas de Laura. No devolví ninguna. En su lugar, le mandé un mensaje: ya está en marcha. Recibirás todo por correo. Hablamos cuando sea necesario. No hubo respuesta. El fin de semana lo pasé solo. No salí, no invité a nadie, no puse música. Solo necesité silencio. Me dediqué a ordenar, a limpiar, a pensar. No sobre ella, sino sobre mí. Sobre cómo había llegado a ese punto sin ver las señales, sobre cómo había dejado de hacer preguntas, sobre cómo había convertido una relación de pareja en una especie de contrato tácito de costumbres. No lloré, no me vino ningún ataque de tristeza monumental. Fue más bien una sensación de haber despertado en una realidad que no elegí, pero que ahora tenía que afrontar. El domingo por la tarde, mientras cenaba un plato de pasta barato y soso, sonó el timbre. Era Laura. No venía a suplicar, ni a gritar, ni a pedir explicaciones. Solo quería hablar. La dejé pasar. Se sentó en una de las sillas que aún estaban sin montar, con el abrigo puesto, y durante unos minutos ninguno dijo nada. Después, sin rodeos, me dijo: sé que la cagué. Sé que te fallé. Pero sigo sin entender cómo hemos llegado a esto. Yo le respondí sin levantar la voz: esto no empezó con Rubén. Esto empezó cuando dejaste de verme. Cuando te olvidaste de que yo también estaba ahí. No hubo gritos. No hubo drama.
Solo dos personas sentadas frente a frente, aceptando que el amor que un día fue suficiente ya no lo era. Al irse, me dio las llaves de casa. Me dijo que se quedaría unos días en casa de su hermana, que pensaría bien qué hacer, que no me iba a poner las cosas difíciles. Asentí, le agradecí el gesto, y cerré la puerta sin mirar atrás. El piso seguía vacío, pero por primera vez en mucho tiempo, también estaba en silencio. Y eso, en ese momento, me pareció justo. Durante los días siguientes me centré exclusivamente en mi trabajo. Abría el portátil nada más levantarme y no lo cerraba hasta que me dolían los ojos. Tenía claro que si me permitía parar a pensar demasiado, me iba a venir abajo, así que trabajaba más horas que nunca, comía delante del ordenador, respondía correos a las 11 de la noche y me obligaba a mantenerme ocupado incluso cuando no tenía tareas urgentes. Me di cuenta de que estar solo no me molestaba tanto como pensaba. Lo que me molestaba era todo lo que había dejado de tener sentido. No era solo el piso nuevo, ni el silencio, ni las comidas rápidas y sin sabor, era mirar al calendario y ver que dentro de 2 semanas iba a ser nuestro aniversario, y que por primera vez desde que nos conocimos, no iba a haber ni cena, ni regalo, ni conversación. Solo una fecha que ya no significaba nada. Laura no volvió a contactarme durante toda la semana. No llamadas, no mensajes, nada. Yo tampoco la busqué. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque no le veía sentido a seguir escarbando en lo mismo. La decisión ya estaba tomada. El proceso legal estaba en marcha. Y a pesar de todo el ruido mental que tenía en la cabeza, había una parte de mí que empezaba a notar cierta estabilidad, como si lo difícil hubiera pasado ya, aunque todavía quedaran cosas por resolver. Sabía que tarde o temprano íbamos a tener que sentarnos a repartir los objetos de la casa, los muebles, la cuenta común, pero prefería que fuera más adelante, cuando todo estuviera menos caliente. El sábado por la tarde me escribió su hermana. No me preguntó cómo estaba ni intentó tomar partido. Simplemente me dijo que Laura estaba hecha polvo, que había dejado de ir al gimnasio, que llevaba 3 días sin salir de casa y que no estaba viendo a Rubén. No me interesaba ese detalle, no me aliviaba saber que no estaba con él, tampoco me generaba satisfacción. Lo leí 2 veces para entender por qué me lo decía, y solo pude interpretar que buscaba algún tipo de reacción emocional que no le di. Le respondí con educación, agradeciéndole que se preocupara por ella, pero dejándole claro que no necesitaba actualizaciones, que prefería mantener la distancia y que cuando Laura quisiera hablar conmigo sobre temas prácticos, podía escribirme directamente. A la semana siguiente, Laura me mandó un correo. El tono era formal, casi frío, como si me estuviera escribiendo una compañera de trabajo. Me decía que había revisado los papeles que le había enviado el abogado y que estaba de acuerdo con la mayoría de puntos, salvo algunos detalles menores sobre el coche y una cuenta de ahorros. Le respondí ese mismo día, detallando lo que proponía como solución, y le ofrecí vernos el viernes para dejarlo cerrado. Quedamos a las 5 de la tarde en una cafetería cerca del centro, neutral, sin historia compartida. Era la primera vez que la veía desde aquella noche en mi piso, y no sabía cómo iba a reaccionar al verla de nuevo frente a frente. Entró puntual, con la misma chaqueta vaquera de siempre y el pelo recogido. Se sentó sin rodeos, pidió un café solo, y sacó unos documentos de una carpeta azul. Me los entregó y empezamos a revisar los puntos uno por uno. No hubo discusiones. Estaba claro que ambos queríamos terminar con esto lo antes posible. Todo fue correcto, casi mecánico, como si estuviéramos hablando de la mudanza de una oficina, no del final de un matrimonio de años. En un momento dado, cuando ya habíamos cerrado casi todo, me preguntó si estaba bien. Lo hizo sin dramatismo, sin fingir preocupación desbordada, como si realmente no supiera si tenía derecho a preguntar. Le respondí que estaba como se podía estar, que no esperaba estar bien,
pero que tampoco iba a fingir que todo me había destruido. Me miró un momento sin decir nada y después asintió lentamente, como si esa respuesta fuera suficiente. Justo cuando ya pensaba que se iba a levantar, me dijo que tenía que decirme algo que no sabía si debía o no. Le dije que si era sobre Rubén, no me interesaba. Me aseguró que no era sobre él. Entonces me soltó que desde hacía un tiempo antes de que todo esto explotara, ya no se sentía parte de nuestra vida. Que no era algo que empezó con ese tipo, que ya venía de atrás. Me dijo que llevaba meses sintiendo que vivíamos como compañeros, que yo estaba siempre en mi mundo, que ella también, que nos cruzábamos por la casa como dos personas que simplemente compartían un espacio. Le pregunté por qué no dijo nada en ese momento. Me dijo que sí lo dijo, pero que yo no quise escuchar. Que cuando me hablaba de hacer cosas juntos, yo estaba ocupado. Que cuando se quejaba de que necesitaba más atención, yo respondía con ironía. No le discutí nada. No porque tuviera razón en todo, sino porque era su versión y para ella era válida. Y la realidad es que algo de razón tenía. Habíamos dejado de hablarnos con ganas mucho antes de que ella empezara con el otro. Pero eso no justificaba lo que hizo. Y se lo dije claro. Le dije que yo podía asumir mis errores como pareja, que sabía que no era perfecto, que me distraía con el trabajo, que a veces me costaba expresarme, pero que eso no daba carta blanca para cruzar ciertos límites. Le pregunté si alguna vez pensó en separarse antes de meterse con otro. Me dijo que sí. Que lo pensó muchas veces. Pero que no se atrevió. Que tenía miedo de estar sola, de equivocarse, de destruir algo que igual todavía podía salvarse. Me quedé en silencio unos segundos. No había mucho más que decir. Le pregunté si quería quedarse con el piso. Me dijo que no, que se iría a vivir sola a otro sitio, que necesitaba empezar desde cero también. Me pareció justo. Antes de irse, me preguntó si algún día podríamos volver a hablarnos sin rencor. Le dije que no lo sabía. Que ahora no, y que mañana tampoco, pero que con el tiempo, quién sabe. No porque quiera una amistad con ella, sino porque no quiero llevar esta historia pegada toda la vida como si fuera una herida abierta. Se levantó, dejó el café a medio terminar, me dio la mano como si firmáramos un acuerdo, y se fue sin mirar atrás. Esa noche me costó dormir. No por lo que habíamos hablado, sino por lo que no se dijo. Todo lo que quedó en el aire, todo lo que no tuvo explicación, todo lo que se perdió sin que nadie lo defendiera. Me quedé mirando el techo durante horas, repasando frases sueltas, escenas de otros años, viajes, discusiones, risas que ya no tenían eco. Y supe que aunque el proceso legal fuera rápido, el emocional iba a tardar más. Pero al menos ya no había mentiras. Al menos ya estábamos en el mismo punto. Al menos los dos sabíamos que esto ya no tenía arreglo. Después de firmar los últimos documentos, me levanté esa mañana sabiendo que era el final real, no simbólico, no emocional, sino legal, el cierre formal de una etapa que había durado más de lo que quizá debió. No había marcha atrás, ya no quedaba nada pendiente entre Laura y yo, ni bienes, ni cuentas, ni deudas compartidas, ni siquiera una conversación más que justificara vernos otra vez. Cada uno tenía su camino y lo único que quedaba era el paso del tiempo. Ese día, cuando el abogado me envió el documento final con la confirmación del juzgado, lo leí 2 veces sin pestañear y lo guardé en una carpeta sin ningún tipo de ceremonia, simplemente lo dejé en el cajón del escritorio, lo cerré, me serví un café y me senté en el balcón con la taza en la mano como si fuera una mañana cualquiera. No me sentía orgulloso ni destruido, tampoco sentía alivio, era una mezcla seca de agotamiento y aceptación. Sabía que no me iba a despertar un día sintiéndome mejor de golpe, que no iba a tener una revelación milagrosa sobre el sentido de todo esto, pero también entendía que había hecho lo que tocaba. Pasé los días siguientes organizando mi piso,
comprando algunas cosas que necesitaba, una lámpara, una silla más cómoda para trabajar, platos nuevos, cosas pequeñas que antes eran invisibles pero que ahora me servían para establecer mi rutina sin ella. Empecé a salir a caminar por las tardes, solo por moverme, sin rumbo, a veces con música, otras veces sin nada, observando a la gente sin pensar mucho. Me mantenía lejos de los sitios donde podía cruzármela. No por miedo, sino por no tener que fingir cordialidad ni enfrentar silencios incómodos. Dani me invitó un sábado a casa de unos amigos suyos. Me insistió durante días hasta que acepté por cansancio. Me daba igual si había gente que no conocía o si era un plan más de parejas que de otra cosa. Fui sin expectativas, con la única intención de no pasar otra noche pegado al portátil o viendo cualquier cosa en la televisión para no pensar. Cuando llegué, me encontré con un grupo bastante normal, gente de mi edad, algunos con hijos, otros separados también. Me ofrecieron una cerveza y me senté en una esquina del patio, escuchando las conversaciones sin intervenir demasiado. No estaba incómodo, pero tampoco conectado. Me sentía fuera de lugar aunque nadie me hiciera sentir así. Supongo que tiene más que ver con lo que uno lleva dentro que con el entorno. Una mujer se sentó a mi lado, no recuerdo si fue ella o si simplemente coincidimos al mismo tiempo. Se llamaba Irene, trabajaba en algo de gestión cultural, tenía una voz tranquila y una forma de hablar pausada, como si todo lo midiera. Hablamos sin forzar nada, sin buscar temas profundos. Me preguntó a qué me dedicaba, le conté lo básico. Me dijo que era madre de una niña de 8 años, que estaba separada desde hacía 3. Me preguntó si estaba casado y le dije que ya no. No dio vueltas ni se sorprendió. Solo asintió y seguimos hablando. Estuvimos casi una hora ahí, sin prisas, sin que nadie nos interrumpiera. No pasó nada más. No le pedí el número, no hubo tensión rara, ni intento de acercamiento. Pero fue la primera vez que sentí que podía volver a estar en una conversación sin tener que explicar todo lo que me había pasado. Esa misma noche, al volver a casa, me miré en el espejo y vi algo distinto. No que estuviera mejor, ni más fuerte, ni más seguro. Me vi cansado, con cara de alguien que había vivido unos meses difíciles, pero también con menos carga. Era la primera vez que no me notaba tan pesado por dentro. Me preparé algo de cena, abrí una cerveza, y comí en silencio sin pensar en Laura, sin repasar lo que hizo, sin imaginarme escenas que ya no llevaban a ningún sitio. Esa noche dormí sin despertarme. Y al día siguiente no me pareció un logro, solo una consecuencia lógica. Una semana después recibí un mensaje de ella. No largo, no dramático. Me decía que ya había dejado el piso, que había entregado las llaves al casero y que se había mudado cerca de su trabajo. Me dejó la dirección por si alguna vez necesitaba algo, lo cual dudaba, y me agradeció que no la hubiera tratado con odio, que hubiese sido claro, firme, pero sin buscar hacerle daño. Me quedé un rato mirando ese mensaje. No sentí ganas de contestar enseguida. Esperé al día siguiente y le respondí algo simple, sin rodeos. Le dije que esperaba que encontrara estabilidad, que entendía que cada uno tenía su parte de responsabilidad, y que no pensaba quedarme con rencor, pero que tampoco buscaba retomar ningún tipo de vínculo. Me respondió con un simple gracias, y ahí se cerró todo de verdad. Empecé a ver a mis padres con más frecuencia. Les conté lo que había pasado de forma sencilla, sin detalles innecesarios. Mi madre se enfadó, como era de esperar, y mi padre se limitó a decir que lo importante era que estuviera tranquilo. Les costó entender que no les contara antes, pero también aceptaron que a veces uno necesita espacio antes de compartir ciertas cosas. No les pedí apoyo, ni consuelo, ni que hablaran mal de ella. Solo que supieran que estaba solo por elección y que no necesitaba que nadie me arreglara nada. Lo siguiente fue tomar decisiones pequeñas. Cambié el colchón,
vendí el sofá que me había traído del otro piso, pinté las paredes de blanco porque las anteriores me parecían apagadas. Cada una de esas cosas la hice sin prisa, sin buscar simbolismos, pero sabiendo que era parte del proceso. No porque cambiar muebles cure nada, sino porque da estructura, y cuando has estado tanto tiempo rompiendo cosas, ordenar aunque sea físicamente te ayuda a avanzar. Un viernes por la noche volví a salir con Dani y otros 2 amigos. Fuimos a un bar, bebimos, hablamos de tonterías, me reí de verdad por primera vez en mucho tiempo. Nadie me preguntó por Laura, nadie mencionó el divorcio, no porque no supieran, sino porque ya no era el tema. No era el hombre al que le pusieron los cuernos, ni el exmarido de nadie. Era simplemente uno más en la mesa, y eso fue suficiente. Después de ese viernes, sentí que podía volver a empezar. No con alguien, no con una historia nueva, no con ilusiones rebuscadas, sino conmigo, con mi rutina, con mis tiempos, con la idea de que no necesito tener todo claro para seguir. No tenía planes grandes ni propósitos de reconstrucción. Solo vivir sin sentirme en deuda conmigo mismo. Y eso, después de todo lo vivido, ya era bastante. Pasaron 3 semanas sin que pensara en Laura de forma constante, y eso ya era una mejora clara. No porque la hubiera olvidado ni porque la historia ya no doliera, sino porque mi cabeza empezó a llenarse con otras cosas más urgentes, como el trabajo, el piso, las pequeñas decisiones cotidianas que antes compartía y que ahora me tocaba resolver solo. No había nostalgia por tener a alguien al lado para eso, lo que sentía era una especie de atención distinta, como si ahora cada cosa requiriera un poco más de mí, no porque fuera difícil, sino porque ya no había una rutina compartida, y eso cambiaba todo. Me empecé a acostumbrar a que nadie me preguntara si iba a volver tarde, a comer lo que me diera la gana a la hora que me diera la gana, a salir sin tener que avisar. Al principio se sentía raro, ahora simplemente era parte de mi día. Una tarde, mientras volvía de hacer la compra, me crucé con Rubén. No fue intencional, ni en un sitio especialmente relevante, simplemente pasó. Estaba saliendo de una tienda de suplementos con una bolsa en la mano, auriculares puestos, y cara de no haberme visto. Pero sí me vio. Nos miramos de frente y se paró a 2 metros de mí, sin moverse, con esa expresión de quien no sabe si huir o hablar. Me quedé quieto, sin cambiar de postura, sin acercarme. No había nada que quisiera decirle. Me preguntó si podíamos hablar un segundo. Le respondí que no tenía nada pendiente con él. Me dijo que entendía lo que había pasado, que sentía cómo habían terminado las cosas. No usó excusas, no mencionó a Laura como si fuera una víctima de nada. Me dijo que había sido una decisión egoísta, que había actuado mal, y que ahora todo se había ido a la mierda también para él. No le pregunté nada. No quería detalles. Solo le dije que si había venido a limpiar su conciencia, lo entendía, pero que no me servía. Que ya había pasado esa etapa, y que no pensaba meterme otra vez en explicaciones de algo que ya estaba muerto. Se quedó mirándome con cara de no saber qué hacer, y al final solo dijo que lo sentía de verdad. Le respondí con un simple vale, di un paso a un lado y seguí caminando. No me sentí bien después. Tampoco mal. Solo fue otro momento más, uno que cerraba una parte que no necesitaba seguir arrastrando. Esa noche, cuando estaba cenando, recibí un mensaje de Laura. No era largo, ni tenía intención de abrir una conversación. Me decía que sabía que me había cruzado con Rubén, que le había contado lo que me dijo, y que solo quería que supiera que ya no hablaban, que se había dado cuenta de muchas cosas, y que estaba empezando terapia. No respondí. No porque me molestara el mensaje, sino porque no veía utilidad en seguir abriendo canales que ya habíamos cerrado. Si ella estaba haciendo algo para estar mejor, me parecía bien, pero no necesitaba ser parte de ese proceso. El domingo siguiente recibí la visita de mi madre. Trajo comida,
como siempre, y un tupper extra para que congelara algo. Comimos en el salón y hablamos de todo menos de Laura. En un momento dado, mientras recogíamos la mesa, me dijo que me veía distinto. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que me veía más centrado, más en mi sitio, como si hubiera bajado una presión que antes no se notaba pero que estaba. Le agradecí el comentario sin darle mucha vuelta. Después me preguntó si pensaba volver a salir con alguien, a rehacer mi vida, como lo llamaba ella. Le dije que no era una prioridad, que si algún día pasaba, pasaría, pero que no estaba buscando llenar ningún vacío. Me miró con la misma cara de siempre, como si no estuviera del todo convencida pero decidiera no discutir. Me ayudó a lavar los platos, se despidió con 2 besos y me dijo que la llamara cualquier día para tomar un café, aunque fuera 5 minutos. Me pareció bien. No me molestaba su insistencia. Era su manera de no preocuparse. Esa semana volví a coincidir con Irene en una cena, esta vez más pequeña, con menos gente. Nos sentamos al lado sin planearlo. Ella tenía una facilidad incómoda para hacerme hablar sin darme cuenta. Me preguntó cómo estaba, y esta vez le respondí con más detalle. Le conté lo básico, sin nombres ni escenas, pero suficiente como para que entendiera el contexto. No me dio ningún consejo, no intentó analizar nada, solo me escuchó con calma y me respondió que se notaba que no era un tipo que se hiciera el fuerte, pero que tampoco me gustaba dar pena. Me reí por primera vez sin forzar. Hablamos un rato más, sin tensión, sin intención oculta. Me dijo que le gustaba hablar conmigo porque no competía por atención, que era raro encontrar a alguien así. No supe si era un piropo o una observación, pero me lo tomé bien. Al despedirnos, me preguntó si me apetecía tomar algo otro día. No con urgencia, no con presión. Solo si me apetecía. Le dije que sí. No fijamos día ni hora. Era una forma de dejar la puerta abierta sin empujarla. Esa noche, volviendo a casa, me pregunté si era pronto para empezar algo, y la verdad es que no lo sabía. No sentía prisa, pero tampoco rechazo. Sentía que podía hablar con alguien sin llevar todo el peso de mi historia a cuestas. Y eso ya era un paso. Volví a mi piso, me preparé un café, encendí el portátil, pero no trabajé. Solo me quedé leyendo cosas sueltas, escuchando una lista de reproducción que tenía olvidada. No pensé en Laura. No pensé en Rubén. No pensé en nada que tuviera que ver con esa parte del pasado. Me sorprendí al darme cuenta. Cerré el portátil, apagué las luces y me fui a la cama. Dormí sin interrupciones. Al día siguiente me desperté sin ese nudo en el estómago que llevaba meses sintiendo. No porque todo estuviera resuelto, ni porque ahora tuviera una vida nueva y perfecta, sino porque por primera vez sentía que lo que tenía era realmente mío. No lo compartía con nadie, no dependía de expectativas ajenas, no estaba sujetado por costumbre. Era mi espacio, con mis reglas, mis errores y mis aciertos. Y aunque todavía había días difíciles, ya no eran todos. Y eso, para mí, era suficiente para empezar otra etapa sin mirar atrás.